Bueno, déjenme comenzar con una historia de la Biblia. Y quiero hablarles de Josué, el hijo de Nun. Josué era el discípulo, era el servidor, era el sucesor de Moisés. Cuando Moisés muere, quien queda al mando del pueblo es Josué. Él es conocido como uno de los grandes líderes militares en la Biblia, en el pueblo de Israel. Lideró la conquista de la tierra prometida. Y una de las cosas que siempre nos acordamos de Josué es la conquista de Jericó, cuando el Señor derribó las murallas, ¿recuerda? Y ellos tomaron posesión. En el libro de Josué, en el capítulo 7, nos cuenta una historia que yo se la voy a resumir. Después de haber vencido a Jericó, Josué manda unos espías al reino de Ai, que era el próximo reino que iban a tomar. Los espías fueron y vieron y dijeron: no, este ejército es poquito, no está preparado. Calculemos unos 3,000 hombres. Sí, unos 3,000 hombres, conquistamos este reino, era suficiente. Y llegan a donde Josué, le dicen 3,000 hombres y la victoria es nuestra. Y Josué, confiando en sus espías, bueno, dio la orden y ellos subieron allá. Y adivinen qué pasó. Fueron derrotados. Yo sé que ustedes esperan que yo dijera: y el ejército de Israel venció. No, fueron derrotados. Y nos cuenta el versículo 6 del capítulo 7 de Josué, que Josué, cuando se enteró, rasgó sus vestidos y se postró su rostro en tierra delante del arca del Señor hasta el anochecer, echándose polvo en la cabeza, orando de la siguiente manera: oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubieras conformado con quedarnos del otro lado, Señor. ¿Qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos van a rodear y nos van a borrar de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasará con la honra de tu nombre? Enseguida Dios le responde: levántate. ¿Por qué estás allí con tu rostro en tierra? Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron lo que dije y ordené que apartaran para mí. Y no solo lo robaron, sino que además mintieron y escondieron esos objetos robados en el campamento. Cuando Dios da la orden de que tomen a Jericó, Él dice: destruyan todo. ¿Qué van a destruir? Todo. Toda vida, todo ganado, toda posesión, todo, que no tomaran nada. Pero había un hombre llamado Acán que robó algunas cosas sagradas de Jericó y la escondió dentro del campamento y no le dijo nada a nadie. Pero nadie se escapa del ojo de Dios y Dios lo vio. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué Josué no fue delante de Dios, Señor, y Dios le reveló esto? Hermano, Josué confió en sus espías. Josué confió en su entendimiento como guerrero. Josué dijo: si Dios está conmigo, yo soy el general del ejército, soy el sucesor de Moisés. Y se creyó sabio en su propio entendimiento. Y hoy el consejo de la palabra del Señor nos guía para que no nos pase lo mismo que a Josué. Para que aprendas a no depender de ti mismo, sino confiar en el Señor para que tu camino sea iluminado. Te lo repito, para que no dependas de ti mismo, sino que confíes en el Señor y tu camino se iluminará.
El nombre del mensaje que les quiero presentar hoy es Confianza firme, camino recto. Y por favor, acompáñenme al libro de Proverbios, capítulo 3, y vamos a estar viendo de versículo 5 al versículo 7, que este es el texto que va a sostener mi mensaje hoy. Y hoy quiero que saquemos de este texto 3 puntos importantes. El primero, la confianza sin límites. El segundo, el reconocimiento continuo. Y el tercer punto, la advertencia contra la autosuficiencia. Y el libro de Proverbios, un libro hermoso lleno de muchas enseñanzas para nosotros, nos deja en el capítulo 1, versículo 7, enseñanzas bien claras. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En otras palabras, el temor del Señor es la base de verdadero conocimiento. Y préstenme atención, véanme todos acá. El temor del Señor, y usted sabe que cuando hablamos de temor del Señor, no es que tengas miedo, que Dios te va. No. Cuando hablamos de temor, hablamos de reverencia, hablamos de respeto. Ese temor es la base del verdadero conocimiento. Cuando ese conocimiento que yo adquiero en la Biblia lo monto encima de la reverencia, del temor, del respeto que Dios merece, entonces eso me va a hacer vivir a mí en sabiduría. Si yo simplemente tomo el conocimiento y no le pongo como base el temor de Dios, es eso, simple conocimiento. Pero cuando está el temor de Dios allí y yo tomo todo lo que aprendo y lo pongo allí, eso va a reproducir en mí sabiduría. Dígalo, sabiduría. Entonces la sabiduría es un don de Dios que nos capacita para discernir y para actuar conforme a su voluntad. Esto se refleja en mi carácter. En cada circunstancia de mi vida, yo actúo con la sabiduría que Dios me ha dado. ¿Por qué? Porque todo lo que yo he aprendido lo reposo ¿en qué? En el temor del Señor. Los insensatos, los necios, escuche, los ignorantes son los que desprecian esta sabiduría y esta enseñanza. Soy un ignorante cuando sé mucho de la Biblia, pero no tengo temor del Señor. ¿Lo sabía? Necesito tener esa reverencia, ese respeto, ese amor, esa honra hacia mi Dios y todo lo que Él me enseña, yo lo monto allí y yo voy a vivir siendo sabio. Yo espero que aquí no haya ningún ignorante y que todos los que están aquí tengan temor del Señor. Entonces abordemos el primer punto de hoy, ya aclarando sobre la sabiduría, que es la confianza sin límites. Y en su Biblia, el proverbio debe estar escrito en 2 líneas. Debe decir la primera línea, confía en el Señor con todo tu corazón. Y la segunda debe decir, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Entonces vamos a llamar a la primera línea 5A y a la segunda línea la vamos a llamar 5B. O sea, a la primera línea usted le pone una letra A y a la segunda línea una letra B. Entonces vamos primero a hablar de la 5A, o sea, de la primera línea. Porque aquí encontramos en estas 2 líneas un mandamiento positivo y un mandamiento negativo. Entonces vamos con el mandato positivo. Confía en el Señor con todo tu corazón. Pero ¿qué tipo de confianza nos está hablando aquí el proverbio? Esta clase de confianza me está hablando a mí de una seguridad total. Hablamos de una seguridad que solo Dios me puede dar. No estamos hablando de yo tener unas camionetas blindadas con 1000 guardaespaldas. Eso no se compara a la seguridad que Dios puede brindarte. Cuando el proverbio nos llama a
Confiar es como un niño que se monta en un árbol y le dice a su papá, papá, no me puedo bajar. Y el papá le dice, lánzate que yo te agarro. El niño va a decir, yo no. El niño es su papá. Él tiene una confianza y una seguridad hacia su padre que él se lanza. Ese es el tipo de confianza que se está hablando aquí. Confía como ese niño que sabe que al lanzarse del árbol no se va a golpear ni va a caer al piso porque su papá le da esa seguridad que lo va a atrapar en sus brazos seguros. Yo debo tener este tipo de confianza con todo mi corazón. Y cuando hablamos de corazón en el Antiguo Testamento nos dice que el corazón está ligado a todo lo que es mente, voluntad y emociones. Abarca la totalidad de mi ser, todo lo que es mi intelecto, todo lo que yo siento, toda mi voluntad, toda está en mi corazón. Entonces, mi hermano, confía en el Señor con todo tu corazón. No es una confianza parcial, no es una confianza condicional. Bueno, yo voy a confiar, sí, no. Estamos hablando que dice con todo. Todo mi mente, toda mi voluntad, todas mis emociones, toda va a confiar en el Señor. En Deuteronomios capítulo 6, versículo 5, el Señor nos da un mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el proverbio nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón. En la Biblia se nos presenta a algunas personas con este tipo de confianza. La semana pasada nuestro hermano Henger nos predicaba sobre ¿quién? Abraham. Abraham es un ejemplo fuerte cuando hablamos de confianza. Abraham, entrégame a tu hijo. Sí, Señor. Yo confío en lo que tú vas a hacer. Ese tipo de confianza nos está diciendo el proverbio. Noé. El Señor le dice, viene un diluvio, haz un arca. Señor, el cielo no hay ni una nube. La gente empezó a burlarse. Él dijo, yo, Señor, ¿estás seguro? No, él confió y creó su arca. David, el libro de Salmo está lleno de expresiones de confianza a Dios. José, el esposo de María, él no dudó cuando se le presentó el ángel del Señor. Le dijo, toma a María como esposa. Él no dijo, no, necesito más pruebas. No, él confió, se despertó y tomó a María como esposa. Y Hebreos 11 nos menciona a muchos otros que confiaron de esta manera, como Isaac, Jacob, Rahab. Se movieron y confiaron en Dios por medio de su fe, porque la fe, ¿qué es? Confianza, hermano. Y ahora vamos con la línea 5B, que es el mandato negativo, que dice, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Y cuando digo cuando el proverbio dice apoyes, es como un bastón, es como una muleta, algo que tú te puedas sujetar. Y cuando el proverbio nos habla del entendimiento, habla de esa facultad que yo tengo para discernir, que yo tengo para razonar. Entonces nos dice, no te apoyes en tu manera de pensar, en tu manera de discernir, en tu manera de razonar. Porque la sabiduría humana está divorciada de la sabiduría divina. La sabiduría humana, hermano, es un fundamento inseguro. No te apoyes. No uses tu propio razonamiento como un bastón. El doctor Sproul nos comenta que el texto está advirtiendo en contra de confiar excesivamente, en el entendimiento propio. No está diciendo que el texto nos está prohibiendo a nosotros discernir o a nosotros razonar. Usted no se va a parar la mañana y va a decir, Dios, dime si respiro.
Usted sabe que tiene que respirar. Señor, dime si como hoy. Tú sabes que tienes que comer. Hay cosas que tu discernimiento ya está allí. Pero hay áreas en tu vida donde tú tienes que decirle, Dios, dime qué hacer. Guíame. Ahora, ¿qué pasó con la historia de Josué con la cual inicié? Que ustedes dirán, nos hablaron de Josué. Y Josué confió en su propio entendimiento. Él confió en sus espías. Él confió en su experiencia como guerrero. Él no acudió al Señor a decirle, Señor. ¿Y el resultado qué fue? La derrota. Pero, Josué, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos, postró su rostro en la tierra delante del arca del Señor y pidió ayuda. Se humilló delante de él y esto nos lleva al segundo punto de hoy, que es el reconocimiento continuo. Y vamos al versículo 6. Igual manera, a la primera línea la vamos a llamar 6a y a la segunda línea la vamos a llamar 6b. Entonces la primera línea, la 6a dice, reconócelo en todos tus caminos. Y en este contexto que estamos hablando, el reconocer es una acción de identificar. O sea, yo tengo que identificar a Dios en todos los caminos que yo estoy llevando, en todas las áreas de mi vida. ¿Cómo lo identifico? Bueno, aquí hay este imperativo que dice reconócelo, tiene que ver con conocer, con una relación íntima. Tenerlo en cuenta para todo. Buscar cuál es su voluntad. No es un mero conocimiento intelectual. Yo debo conocerlo. Mire, a mí me pueden poner 100 mujeres aquí. Y entre esas mujeres mete a mi esposa. Y yo le aseguro que yo digo, es aquella. ¿Por qué? Porque yo la conozco. Porque yo tengo una relación íntima con ella. Porque yo sé su color de cabello, yo sé su color de piel, sé cómo son sus ojos. Al verla de espalda, yo sé quién es mi esposa. O cuando usted le pone una música, lo dice, esa está. ¿Cómo usted reconoce esa canción? Porque usted la ha escuchado, porque usted se ha aprendido la letra, porque usted a esa canción la hace sentir bien. De igual manera, yo tengo que reconocer. Y para yo reconocer a Dios en todos mis caminos, tengo que tener intimidad con Él. Tengo que conocer quién es Dios, cómo es Dios, qué le gusta, qué no le gusta. Tengo que buscar su voluntad. En todos sus caminos, hermanos, abarca decisiones, tus relaciones, tus proyectos, metas, hábitos, tus hábitos públicos, tus hábitos privados, cualquier área de tu vida, tú tienes que ver dónde está Dios. Hay mucha gente que hace cosas a escondidas, como si Dios no lo viera. Dios está allí. Cuando voy a hacer algo escondido, reconoce que Dios está allí. Dios está en todas las áreas de tu vida. En cada situación, pregúntate, ¿dónde estás, Dios? Ayúdame a reconocerte. Porque a veces estamos tan metidos en las cosas, en situaciones, circunstancias, que no alzamos la vista para ver que tenemos a Dios en el medio. Estamos enfocados en otras cosas. Colosenses capítulo 3, versículo 17 nos dice, y todo lo que hagan, sea de palabra, sea de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias por medio de Él a Dios el Padre. Vamos con la línea 6b, que dice, y Él enderezará
tus sendas. Y enderezará significa que él va a hacer recto tu camino, suave tu camino, bueno tu camino, directo tu camino. Significa que Dios va a ir removiendo esos obstáculos. Él va alineando tu vida a su voluntad. De repente tú vas todo en zigzag y que parece un carro sin freno. Pero Dios empieza a tomarte y empieza a meterte en el camino de su voluntad para que tu camino sea recto. Esto es una promesa condicional. Y usted va a decir, ¿qué? Si usted quiere la guía clara de Dios, si usted quiere la seguridad de Dios, bueno, esto es el resultado cuando tú dependes de Dios, cuando tú tienes un reconocimiento continuo de Él. El Salmo 32:8 dice: yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debas andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. También el Proverbio 16:9 dice: la mente del hombre planea ¿qué? Su camino, pero el Señor dirige sus pasos. ¿Quién no quiere tener la guianza de Dios en las áreas de su vida? Señor, yo quiero que me guíes. Señor, yo quiero que tus ojos estén puestos en mí y tú seas mi consejero. ¿Quién no quiere eso? Y déjame aclarar algo, hermano. Dios no te está prometiendo ausencia de dificultades, sino su dirección dentro de su voluntad. Ya hemos hablado bastantes de las dificultades. Son necesarias en nuestra vida. Dios no está diciendo, bueno, si vas a estar conmigo, no hay más problema, como lo predican algunas falsas iglesias. No. Dios está diciendo, ¿van a venir problemas? Sí, pero yo te voy a dar la dirección correcta para que camines en mi voluntad. Déjenme seguir con la historia de Josué. Ya fueron derrotados. Josué no consultó al Señor. Después, cuando les pasaron por encima, fue y se postró. Y en el capítulo 8 de Josué, el Señor le dijo: Josué, no temas ni te acobardes. El Señor le está dando. Toma contigo a todo el pueblo de guerra y levántate y sube a Ai, que era el reino que los había derrotado. Mira, he entregado en tu mano al rey de Ai, su pueblo, su ciudad y su tierra. Harás con Ai y con su rey lo mismo que hiciste con Jericó y con su rey. Tomarán para ustedes como botín solo los despojos y el ganado. Prepara una emboscada en la ciudad detrás de ella. Josué se levantó con todo el pueblo de guerra para subir a Ai. Y esta vez no fueron 3,000 hombres, esta vez fueron 30,000 hombres, valientes guerreros, que se levantaron y subieron de noche. ¿Qué hizo Josué? Reconoció en su camino al Señor. ¿Y qué hizo él? Enderezó su camino a su voluntad, que era la toma de la tierra prometida para el pueblo de Israel. ¿Lo está viendo? Josué reconoció al Señor. Tú y yo debemos reconocer al Señor en nuestra vida para que Él enderece, para que Él ponga recto nuestro camino, caminando hacia su voluntad. Ahora Josué no estaba confiando en su entendimiento ni en su experiencia como líder militar, ni estaba confiando en sus espías. Él estaba confiando en el Dios Todopoderoso. Se humilló delante de Dios. Dios le mostró el pecado que había. Dios lo animó: no temas ni te acobardes.
Ay, Señor, Dios lo llevó a cumplir su voluntad, guiándolo en el camino. Dios les dio las instrucciones correctas. Hizo su camino recto para cumplir con el propósito para el cual Dios lo había mandado allí. Hasta la estrategia de guerra se la dio. Porque así es Dios. Pero nosotros nos creemos más sabios que Dios. Dios, mi vida la vivo yo, mi problema lo resuelvo yo, con tú la iglesia y ya, tú el domingo y ya. No, hermanos, vean cómo Dios, un problema así, lo llevó a algo. Iglesia, no temas, no te acobardes, Dios está contigo. ¿Dónde estás poniendo tu confianza? ¿En quién estás confiando? ¿A quién estás acudiendo? Ay, hermano, que el Señor les hable en esta mañana. Porque yo veo esto y yo, me emociona saber que Dios está conmigo, que sus ojos están puestos sobre mí, que su consejo está en mí. ¡Wow! Ahora este pasaje que estamos viendo hoy nos da un consejo final. Y vamos al tercer y último punto, que es la advertencia contra la autosuficiencia. Y ya usted sabe lo que dije en las líneas, ¿verdad? Aquí vamos a hacer el 7A, la primera línea, y la segunda línea, la 7B. La 7A dice, no seas sabio en tus propios ojos. O sea, en otras palabras, no seas sabio en tu propia opinión. Repite y refuerza lo que dijo en el versículo 5b. No te apoyes en tu propio entendimiento. Aquí está diciendo, no seas sabio en tu propia opinión. O sea, te lo está reforzando. Al creer que nosotros no necesitamos a Dios, hermanos, al creer que nosotros no tenemos que involucrar a Dios en nuestras decisiones, esto es un claro ejemplo de que somos arrogantes. Esto es una actitud que nos ciega, que nos aleja del Señor, nos aleja de la humildad, no nos da sabiduría. Es sabiduría que solo Dios nos puede dar. Romanos capítulo 12, versículo 16 dice, no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. No sean sabios en su propia opinión. Es una advertencia contra la arrogancia intelectual. El ser humano sufre de arrogancia intelectual. Creemos que no sabemos. Cuando no sabemos, nada. El 7b dice, teme al Señor y apártate del mal. Y hablamos que el temer al Señor es reverencia. Y esta reverencia produce obediencia. Yo no puedo obedecer a Dios si yo no tengo reverencia por Él. Esta respuesta reverente, nosotros la hacemos al ver el carácter santo de Dios, que es la base de la verdadera sabiduría, como le dijimos al principio. Déjeme leerle Deuteronomio capítulo 10, versículos 2 y 13. ¿Qué quiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que le sirvas con todo tu corazón, con toda tu alma, y que guarde los mandamientos del Señor y sus estatutos que Él te ha ordenado hoy para tu bien. Es para el bien de Él. Es para tu bien. Te lo volví a repetir. El Señor lo que quiere es que tú andes en sus caminos, que lo ames, que lo sirvas con todo tu ser. No nada más el domingo, sino de lunes a lunes, los 365 días del año. Y que guardes cada mandamiento, que guardes cada estatuto que Dios te ha ordenado, porque es para
tu bien, es para mi bien. Yo necesito de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo este tipo de reverencia, cuando yo anhelo esto de servir a Dios, de amarlo con todo mi corazón y con toda mi alma, que quiero guardar sus mandamientos, esto me va a llevar a apartarme del mal, que es igual a dejar de pecar. Y cuando yo me empiezo a apartar del mal, esto es una evidencia, mi hermano, de que yo temo, honro, respeto y amo a Dios. Un cristiano, digo cristiano entre comillas, que constantemente está haciendo el mal y 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 el mal, hermano, no honra a Dios, no tiene reverencia por Dios, no ama a Dios, no respeta a nuestro Dios. Porque cuando yo honro, cuando yo reverencio a Dios, la consecuencia práctica en mi vida es inevitable. Yo tengo un temor genuino y comienzo a rechazar el pecado y comienzo a buscar la santidad. Comienzo a rechazar lo malo y amo lo bueno. Teme al Señor y aparta. Son inseparables. Es automático. Cuando yo empiezo a tener reverencia por Dios, automáticamente yo empiezo a apartarme del mal. El conocimiento de nuestro Dios afecta todo mi comportamiento, no algunas áreas de mi vida. Todo lo que pasa en mi vida. Y esto nos empieza a apartar del pecado. Recuerda, cuando hablo de conocimiento de Dios, estoy hablando de ese conocimiento de Dios que está como base la reverencia. Y hay un hombre en la Biblia que podemos decir que era así, era Job. La Biblia describe a Job como aquel hombre que era, escuche, intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ojalá un día digan, el pastor Javier era un hombre intachable, era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Que digan, la hermana Alma era una mujer intachable, recta, temerosa de Dios y apartada del mal. El hermano Kane era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios. Y así se nos dijera de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos caminando en base a lo que nos dice en las Escrituras. El mayor ejemplo que nosotros encontramos en la Biblia es nuestro amado Salvador Jesucristo. Es el mejor ejemplo que tenemos. Hebreos 5:8 nos dice que aunque Él era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Cristo mismo tuvo que aprender obediencia. ¿Por qué tú y yo no? Cristo confió en el Padre con todo su corazón. Cristo no se apoyó en su propio entendimiento. Déjenme demostrárselo. En Juan capítulo 5, versículo 19, Jesús dijo, en verdad le digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. ¿No le es suficiente? Bueno, lo voy a decir, Juan 8:38. Dijo Jesús, yo hablo lo que he visto de mi Padre. Ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su Padre. Cristo no se apoyó en su propio entendimiento, sino que confió y repitió lo de su Padre con todo su corazón. Jesús confió plenamente en la voluntad de nuestro Dios, incluso en las circunstancias difíciles como la pasión y muerte. Él mostró una entrega total, dependiendo del Señor y no dependiendo de su entendimiento ni de sus fuerzas. Mi hermano, cuando nosotros vemos la muerte y la resurrección, eso es una garantía que nosotros podemos confiar en nuestro Dios.
Dios no es hombre para mentir. Nosotros podemos estar como ese niño montado en el árbol, ¿verdad? Que le di el ejemplo, que quiere, papá, ahí voy a... Salta a los brazos de Dios. Él no te dejará caer. Él no te dejará golpear. Él no te va a dejar. Él no te va a abandonar. Él va a caminar contigo allí. Va a estar con los brazos abiertos. Lánzate, hijo, que yo te agarro. Y nosotros dudamos. Jesús dijo, yo soy el camino. Él es el camino que endereza nuestro camino. Porque cuando vemos el camino a nosotros y vemos el camino de Cristo, Cristo dijo, yo dejé ese camino para que tú transites por allí. Por allí vas a llegar al Padre. Por ese camino es el único camino que vas a llegar al Padre. Por medio de Él, por medio de Cristo podemos encontrar dirección segura, mi hermano. Por medio de Cristo podemos encontrar fortaleza. Por medio de Cristo podemos apartarnos del mal y caminar rectamente en el camino que Dios ha establecido para nosotros. Cristo es la encarnación de la sabiduría. Cristo es sabiduría de Dios. Ahora, déjame hacerte unas preguntas. Y me las hago a mí mismo. ¿Confío realmente en Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas? ¿O todavía dependo de mi propia sabiduría y entendimiento? ¿En quién estás confiando, hermano? ¿En la vecina? ¿En el compañero de trabajo? ¿En el compinche del colegio? ¿En quién estás confiando? ¿Reconozco a Dios en todas mis decisiones diarias? Incluso en la más pequeña, o solo cuando hay una emergencia. Revisémonos. ¿Dónde está mi confianza? Dios, tú eres el Dios bombero. Cuando hay una emergencia, ¡uy, Señor! ¡Señor! ¡Uy! Pero cuando no, ni pendiente. Ahora, esta está más dura. ¿Estoy dispuesto a permitir que Dios enderece mi camino? Incluso si eso significa que Dios va a cambiar mis planes, si Dios va a cambiar mis deseos. Si Dios te dice, Stephanie, no, así no. Eduardo, así no. Neymar, así no. Es así. Ese día Dios va a ser mi enemigo o va a ser mi Dios. ¿Cómo manifiestas tú el temor del Señor en tu vida diaria? ¿Este temor te está llevando a ti a apartarte del mal? ¿O cada día quieres abrazar al mal y cada día quieres lanzarte de cabeza hacia el mundo? Y la pregunta final que te quiero hacer hoy: ¿qué cambio vas a hacer a partir de hoy en tu vida para confiar de esta manera en Dios y permitir que Dios enderezca tu camino? Hermano, renuncia a tu autosuficiencia y entrégale toda tu vida a Dios, que es soberano. Deja que Dios dirija cada cosa en tu vida. Nosotros tenemos que ser teocéntricos. Recuerda esa palabra que lo usamos en uno de los devocionales. Teocéntricos. Que Dios sea el centro de ¿qué? ¿De qué? Todo.
No confiar tanto en este mundo, no confiar tanto en mi humanidad, no confiar tanto en que yo no. Hermano, al lado de Dios tú no sabes nada. Y la palabra del Señor hoy nos ha dado, nos ha hablado, nos ha dicho, nos ha mostrado. Dios quiere ayudarnos. Dios quiere que nosotros confiemos en Él con todo nuestro corazón. Dios quiere que no nos estemos apoyando en nuestro propio entendimiento. Dios quiere que nos reconozcamos en todos nuestros caminos, porque Él quiere enderezar tu senda. Dios nos dice hoy, no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. ¿En quién más podemos confiar? Ese poderoso Redentor, yo te pido que rindas tu vida hoy a Él. Tal vez algunos están luchando aquí aún con el Señor. Rinde tu vida a Cristo. Rinde tu vida a Cristo. No temas. Y deja que tu corazón pueda vivir confiado en el único, en el sabio Dios. Y te aseguro que ni la muerte, ni la vida, ni nada podrá separarte de Él.